Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer el inicio de este Evangelio, estudio del Evangelio según el Espiritismo, y de acuerdo a la metodología se sugiere iniciar con una breve oración, se cierra con una oración, se lee el pasaje del estudio que estamos en cuestión revisando y se hacen comentarios o aportaciones. Más o menos es la técnica o el procedimiento. El día de hoy, por el tiempo, vamos a hacerlo. Sin embargo, vamos a hacer con, con más énfasis a la parte del contenido. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración de conexión. Cerramos nuestros ojos, hacemos respiraciones profundas, hacemos la conexión con nuestro ser interno, nuestra presencia divina que mora en nuestros corazones, que es el núcleo de nuestro ser auténtico. Es todo lo bueno, lo bello, lo perfecto. Es todo lo que pudiéramos aspirar en la perfección. Agradecemos a nuestro Padre Interior la oportunidad de conectarnos, de reunirnos en esta sesión, de estudiar la enseñanza del Evangelio del Maestro Jesús y cada vez más de aprender a desarrollarnos como espíritus, priorizando el amor, priorizando la voluntad divina y sobre todo esclareciéndonos con la sabiduría, con la inteligencia del Padre para que podamos acertar a tomar decisiones correctas y sobre todo para evitar el mal, empezando por el orgullo y el egoísmo, que seamos canales de la bondad infinita, instrumentos del bien en todo momento. Que así sea. Muy bien. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos entonces a iniciar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo. Y este tema es bien interesante, lo voy a compartir. Les recuerdo que el estudio no es un estudio detallado, o sea, palabra por palabra, porque como estamos en SEDEC, estamos prácticamente pues estudiando este libro desde nuestra óptica particular. Entonces, agradecemos que consideren esto. ¿Cuáles son las causas anteriores de las aflicciones? Normalmente en este planeta todos nosotros experimentamos el sufrimiento, el dolor, la fatalidad. Tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, podemos vivir experiencias que nos causen estas tres situaciones, el dolor, el sufrimiento y lo que llamamos fatalidad. Algunas personas dicen que fatalidad es como que el destino nos cae. Es como cuando nos llega una situación imprevista que nos genera sufrimiento, nos genera dolor. Algunos ejemplos de fatalidad que marcan aquí es, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos. Esa sería como algo que realmente es muy fuerte, que nos duele, nos genera sufrimiento. Eh, También puede suceder otras cuestiones, por ejemplo, accidentes en los cuales algunos familiares o conocidos pierden la vida, o bien padecen situaciones que quedan invalidados de sus facultades físicas, por ejemplo. Alguna situación fuerte como ceguera que puede llegar, accidentes que no fueron previstos y que llegaron como de golpe. También los reveses de la fortuna o de la vida, pérdidas financieras, eh, que las plagas naturales, pandemias, enfermedades que llegan de nacimiento, particularmente aquellas que quitan a tantos desdichados los medios de ganarse la vida en su trabajo. Por ejemplo, personas que nacen con deformaciones, deformidades, apariencias de idiotez, cretinismo, etcétera. Bueno, hay un innumerable número de situaciones en las cuales llamamos fatalidad. Pero también es cierto que no estamos exentos de enfermedades, por ejemplo, de conflictos familiares, de estar, por ejemplo, privados de la libertad en una cárcel, que puede ser hasta el mismo hogar, en un trabajo que nos esclaviza, en una situación donde tenemos que obedecer sin chistar, por ejemplo.
Entonces, todo mundo tenemos en mayor o menor grado estas situaciones. Y, por ejemplo, ¿qué decir de los niños que mueren en edad temprana? Niños que, por ejemplo, no conocieron nada en la vida, que pueden haber nacido y muerto casi, casi al mismo tiempo, ¿no? Es algo lamentable y la verdad, ninguna religión, ninguna escuela en la vida nos enseña y nos dice las causas de esto. Algunos nos dicen, algunas escuelas espirituales o religiosas, que son designios divinos y que así deberíamos aceptarlo porque es la voluntad de Dios. Pero realmente, eh, pues para la mayoría de las personas que ya tenemos cierto despertar, pues no aceptamos eso. No suena lógico. Entonces, ¿qué enseñanza o filosofía pudiera explicarnos esta situación de niños que apenas recién nacidos pueden, o inclusive de pocos días, pueden vivir experiencias fuertes, operación tras operación, transfusiones, trasplantes o lo que fuera, y que realmente no tuvieron ni tiempo para cometer mal como para sufrir o pagar sus pecados o sus culpas, ¿no? Entonces aquí una interesante cuestión es que si sería la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios estas situaciones. En alguna escuela, en un programa televisivo de hace muchas décadas, se decía los renglones torcidos de Dios, por ejemplo, donde se explicaba el manicomio, los psiquiátricos, donde había personas atroces que pasaban experiencias fuertes, ¿no? La pérdida de la cordura, la pérdida de la razón, y era lamentable ver ese tipo de hermanos que vivían esa experiencia. Y la gente no se explica por qué, o simplemente lo damos como porque así es, ¿no? En este caso, el espiritismo y algunas enseñanzas esotéricas, místicas, nos dicen que el sufrimiento, incluyendo las enseñanzas de Edgar Cayce o Cayce, que todo efecto tiene una causa. Y en esto coincidimos con el espiritismo. También coincidimos en que Dios es justo. Y si Dios es justo, la causa también debe ser justa. Y si aquello no está en la vida actual, por ejemplo, la causa que pudiéramos rastrear en la vida presente, indudablemente que debe estar en un episodio o vida anterior. La reencarnación para aquellos que han despertado lo consideramos un hecho. Y la reencarnación pues es simplemente las vidas sucesivas. Y toda causa genera un efecto. Y todo efecto tiene una causa. Y la causa de nuestras desdichas y sufrimientos técnicamente no es Dios. Porque no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho ni por el mal que no ha hecho. Entre comillas, si somos castigados es porque hemos obrado mal en esta vida o en vidas anteriores. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en anteriores, en pasadas existencias. Entonces es muy interesante comprender esto. Algunas personas pueden decir que pues es un niño o es un bebé o etcétera, pero hay elementos que establecen que la situación puede ser desde nacimiento. El efecto se manifiesta desde nacimiento. Por ejemplo, las deformaciones, situaciones que de alguna forma, enfermedades aparentemente de carácter hereditario, genético, como el enanismo, el mongolismo, algunas apariencias de deformación fuerte, pues se pueden encontrar y rastrear en vidas anteriores. Entonces, por ejemplo, el caso de personas que dañaron a bebés, en algún momento viven la experiencia de bebés que ahora son dañados, aún por las circunstancias de la vida y no necesariamente por una mano humana o una acción humana directamente. Entonces, mm, dice aquí que nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. El ser como entidad inteligente, como conciencia directiva, tiene el poder de decidir su camino, su proceso. Y muchas veces hemos cometido el error. Y vamos a ver en un momento, próximamente, el hecho de que
La prueba o las pruebas de la vida son circunstancias que nos permiten acertar o equivocarnos, pero también para aprender. Entonces, una prueba en la vida puede ser una situación que nos da la oportunidad de aprender, pero decidimos mal. Por ejemplo, la prosperidad del malo solo es momentánea. Por ejemplo, vemos personas que pudieran ser consideradas malas, pero esa prosperidad que puede durar años o la vida misma es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana. La palabra expiación es compensar, es liberar en bien lo mal hecho. Mientras que el que sufre en estos momentos, pues ciertamente que está expiando su pasado. Y en este sentido podemos entender de que el sufrimiento, sea de esta o de anteriores vidas, es un sufrimiento merecido, aunque no lo aceptemos conscientemente. Todo tiene su razón de ser y el que sufre, como dice aquí, valdría decir esta frase, perdóname, Señor o Dios, porque he pecado. Y la palabra pecado no se refiere a ningún pecado religioso, se refiere a haber equivocado el rumbo, haber mal utilizado la energía o no haberla usado adecuadamente o para el momento propicio. Entonces vamos a conocer un poquito más al respecto. Entonces uno de los grandes incógnitas que nos señala a la vida es esta. Normalmente, quizás de mucho tiempo, como no vivimos ninguna experiencia dolorosa o tenemos un tiempo sin sufrir, pareciera que no nos preocupa el dolor del mundo o de las demás personas. Pero esto también puede ser una prueba. Si estamos muy bien, si estamos económicamente bien, si tenemos salud, comodidad, seguridad, alimento, si tenemos prácticamente lo que podemos tener con la riqueza que hemos logrado, aparentemente por nuestro esfuerzo, pudiéramos caer y estar ante una prueba. Y una prueba, tarde o temprano, si no la probamos, pues vamos a experimentar un revés, un sufrimiento. Entonces, con ello no los quiero espantar, pero es indudable que la vida también es una prueba. Y una expiación, por ejemplo, que debamos de cubrir o que debamos de vivir, se convierte también en una prueba. Esto lo vamos a explicar con un ejemplo, pero vamos a seguir. Entonces nos dice aquí, dice que la justicia distributiva es rigurosa, o sea, la justicia de Dios se da a cada quien en base a sus méritos o deméritos. El hombre simplemente sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Esto, por ejemplo, personas que tienen o tenemos carácter duro, son los que más nos quejamos de la dureza de los demás. Pero el percibir la dureza de otros para con nosotros y sufrirla, experimentar el sufrimiento de ello, pues significa que tenemos también o lo fuimos duros e inhumanos en el pasado. Si ha sido usted orgulloso, si lo está haciendo, podrá nacer en una condición humillante, porque como dicen por ahí, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta o exalza será humillado. Y esto es ¿por qué? Por la ley de lo que sube tiene que bajar y se tiene que equilibrar. Entonces, si usted es orgulloso ahora, tenga precaución, no se deje caer en la tentación del orgullo o del poder o de la fama o de la gloria o de lo que considere que es su valor, porque puede generarse una condición, reprobar la prueba y pasar a una experiencia de ser humillado ahora. Si usted ha sido avara o avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna o la está haciendo en esta vida o no está haciendo un uso adecuado de su fortuna, de su riqueza, de sus dones, en la posterior vida podrá carecer de lo necesario para valorarlo, para valorar el buen uso de la fortuna, de la riqueza, de la comodidad que ahora disfruta. Porque si lo disfruta en exceso,
es porque está llamado a compartirlo a otros que carecen de ello. Si ha sido usted mal hijo, lo más probable es que sus hijos de ahora lo estén haciendo sufrir como padre o madre. Entonces, suena bastante drástica la ley, pero es la ley. Es el principio por el cual rige la ley de causa y efecto y la ley de la justicia. Lo justo es que todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos y estamos llamados a amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos. Y estos principios que puedan ser muy duros, muy difíciles, como que nos mueven, digamos que es una ley justa, es la ley divina, es las leyes que operan. Solo existen, dice, estas anomalías solo existen en apariencia, porque se las considera solamente desde el punto de vista de la vida presente. Las situaciones que vemos, que no encontramos un sentido, las vemos como una apariencia, porque no tenemos elementos para encontrar la causa de su origen auténtico. O sea, no tenemos el alcance. Estamos como dormidos aquí en la tierra. El hombre jamás debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Aunque este mundo pudiera ser algo agradable por algunas cosas que nos distraen la vida, nos hacen, nos alegran, algunas cosas, lo cierto es que es un mundo de expiación y de pruebas. Y siempre lo hemos dicho, un mundo de la tierra es un mundo de expiación y pruebas. Y no nos hemos detenido a ver que ciertamente estamos aquí por esos pesos, esos lastres, esas imperfecciones que nos obligan a encarnar una y otra vez en este mundo. Pareciera que no tiene mayor problema el encarnar una y otra vez, pero ciertamente que cuando el espíritu encarna en un cuerpo tan denso, tan pesado, cuando nos desprendemos del cuerpo, nos damos cuenta del tremendo peso que tiene el estar imbuido en un cuerpo como si fuéramos un robot. El cuerpo es obediente y es una bendición, pero realmente nos baja, de alguna forma, de la libertad que tiene el espíritu a una libertad limitada y condicionada, que es una libertad muy relativa. Estar aquí con cinco sentidos, con la limitación del cuerpo, de la carne, el tener un montón de arterias, venas, sangre, huesos, cartílago, músculos, todo ello, es una vestimenta bastante enrarecida, bastante pesada. Y quizás nos acostumbramos a ello, pero realmente, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades o que tienen achaques de la vejez o cada vez más, se da uno cuenta de que es un gran peso. Entonces ahí vemos que lo ideal es superar nuestras imperfecciones para que nada nos retenga, nos atraiga a este plan de expiación y de pruebas. Ahora, las tribulaciones de la vida muchas veces son impuestas por la ley superior. Básicamente se aplican a espíritus empedernidos en el mal o también a espíritus bastante ignorantes que no tienen como capacidad de elegir qué deben aprender y cómo lo deben de hacer. Entonces, existe otro tipo, por ejemplo, de tribulaciones de la vida aceptadas de manera consciente. Y esto se da para los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho en el pasado y se proponen expiar, liberar la deuda y obrar lo mejor posible, aunque les duela, aunque sufran, aunque lloren. El que ha desempeñado mal su tarea normalmente solicita empezar de nuevo el trabajo mal hecho o el trabajo que no se hizo. Por ejemplo, todos estamos llamados a hacer una misión, un servicio, y si no lo cumplimos en esta vida, lo podemos hacer en la siguiente. Pero el hecho de postergarla o no hacerla nos conllevará sufrimiento y un trabajo más arduo y más difícil y, digámoslo así, menos grato para la siguiente. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso valioso que el Padre nos otorga. Y si no hacemos buen uso de él, haciendo lo que vinimos a hacer,
pues obviamente que se nos van a pedir cuentas. Mm, Y bueno, por consiguiente, esas tribulaciones son al mismo tiempo expiaciones que castigan el pasado y también pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no lo condena irremediablemente por una primera falta. Aquí tenemos que quitarnos la idea de que Dios está para castigarnos. De hecho, cuando se habla de castigo, yo lo manejo como retribución automática de las leyes espirituales. No es que Dios personalmente se apueste delante de nosotros y nos genere el castigo. No es un Zeus mandando rayos para destruirnos. Todo es un proceso matemático, armónico, justo, benévolo y milimétrico para que aprendamos a evolucionar. Y muchas veces, por nuestra terquedad, nuestra ignorancia, aprendemos a evolucionar a través de golpe y porrazo. No hay de otra, porque no queremos aprender, digámoslo así, de buena forma, de buena manera. Entonces, de una u otra forma, el proceso de aprendizaje se logra, tarde o temprano. Y miren, aquí vamos a comentar, em, mm, dice, con todo, no debe creerse que los padecimientos que se soportan en la tierra son necesariamente el indicio de una falta determinada, porque podemos caer en el otro extremo. A menudo son simples pruebas que el espíritu elige para acabar su proceso de purificación y también para acelerar su adelanto. O sea, se sabe que espíritus que están más esclarecidos eligen pruebas para que el espíritu termine de refinarse, de purificarse y progresar más pronto. Como ya entreven la meta, ya les faltan pocas vidas, deciden vivir experiencias, por ejemplo, para acelerar el proceso. Así también la expiación sirve siempre de prueba. Fíjense, la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. Esto lo vamos a comentar en un momento, porque es un tema, una frase que es muy reveladora. La expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no siempre es una expiación. Me voy a adelantar porque tengo ahí un pequeño texto que nos puede ayudar para esclarecer esto. ¿Qué es una prueba? Una prueba es la vida misma, es el tiempo que disponemos, es los recursos que tenemos, es la mente que utilizamos, la atención que tenemos. Para entenderlo mejor, una prueba es cuando alguien nace en la opulencia, en la riqueza, o nace con belleza, o tiene capacidad, tiene inteligencia para aprender rápido todo. Ese poder, ese don, ese atributo, ese valor es una prueba porque depende del uso que le hagas. Si haces un uso mesurado, correcto, equilibrado, para bien tuyo y de los demás, la prueba está pasada. Pero si no, es una prueba que se ha reprobado. Y después de esa prueba reprobada viene lo que llamamos expiación. Por ejemplo, una persona que nació en la riqueza y la usó para embriagarse, drogarse o lo que sea, reprobó esa prueba del dinero, de la prosperidad, y va a tener que vivir una expiación donde no tenga recursos o tenga escasos recursos. ¿Podrían apagar el micrófono, que lo tenga abierto, por favor? Gracias. Y bueno, una prueba es, por ejemplo, de una mujer que llega hermosísima, un cuerpo escultural, pero usa el cuerpo para lograr sus caprichos. Y en esta vida o en la siguiente, la prueba va a ser que va a tener un cuerpo limitado, feo, un cuerpo, pues no agraciado para los cánones de la belleza. Una persona que tiene mucho tiempo,
porque tiene dinero, porque tiene estabilidad, comodidad, puede ser una prueba. Porque si no hace buen uso de ese tiempo, de ese dinero, de esa comodidad, puede vivir la experiencia de carecer de dinero, de tiempo y de comodidad para la siguiente. Eso, ¿por qué? Ya viviría esa expiación. Entonces, por eso se nos dice que la expiación siempre va a servir siempre de prueba, porque una expiación es cuando ya la estamos sufriendo, la experiencia dolorosa por el error cometido, pero aún esa expiación nos sirve para ver si aceptamos la prueba de manera buena, de manera armoniosa, pacífica, resignada, o nos rebelamos. En ese sentido, esa expiación que ya es como esa deuda que debemos pagar y que la estamos pagando obligadamente, ¿la aceptamos o no? Si la aceptamos, superamos la prueba. La expiación se convierte, siempre es una prueba. Pero, por ejemplo, la prueba, que es, por ejemplo, venir y tener riqueza, pues no siempre es una expiación, porque es como un primer ensayo. Entonces, la expiación siempre va a servir de prueba, pero la prueba, por ejemplo, una persona bella o con dinero, pues no siempre se convierte en expiación porque quizás hace buen uso de ese recurso y no cae en la tentación. Estaba yo reflexionando esto porque me agradó. Digo, no siempre nos gusta la verdad y siempre estamos así como que chin. Pero el hecho de investigar esto, porque lo investigué un poquito más a fondo, pues me cayó en cuenta, ¿no? La importancia de cuántas pruebas puedo estar yo viviendo sin darme cuenta. Y si las repruebo, pues voy a vivir la expiación. Voy a tener que pagar la prueba reprobada, por decirlo así. Entonces, la ley nos manda a venir, a experimentar, a crecer y sobre todo a conocernos y a estar al pendiente, como dicen por ahí, vigilad y orad. Padre mío, ayúdame a ver lo que no veo de mí. Ayúdame a no caer, como dice la misma oración del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación. Y la palabra tentación es lo mismo que prueba. No nos dejes caer en la prueba. Y líbranos del mal. Líbranos del mal errar. Líbranos del mal actuar. Líbranos de hacer el mal, pero también de tomar una decisión equivocada, creyendo que esa riqueza, que esa comodidad, que ese tiempo que tenemos de más, pues es nuestro y podemos hacer con él lo que querramos. Entonces, algo bien importante este punto. Ahora bien, tanto las pruebas y las expiaciones, pues son siempre señales de una inferioridad relativa, de un proceso de evolución, de crecimiento, porque quien es perfecto, pues no tiene nada para qué ser puesto a prueba. Y este es el proceso. Algunos de los seres un poco más elevados solicitan una misión, solicitan como un compromiso, uno otorgar o darse. Entonces, si salen victoriosos de esa misión, que es como, por ejemplo, quiero ayudar en la divulgación de la verdad, o del espiritismo, o de la metafísica, o del mensaje de Jesús, o de lo que sea, si salen victoriosos y no les gana el dinero, la fama, la comodidad, la flojera, el poder, y si sufren, si experimentan reveses, si les cuesta mucho, tanto más recompensados serán cuanto más penosa haya sido la lucha. Por eso se le da más al que más tiene, al que más se esfuerza, al que más ha sufrido por el bien, por dar un servicio, por ser un canal de bendiciones, recibe mayores compensaciones. Entonces, por ejemplo, algunos de los seres que son de este tipo, que tienen misiones específicas y que les va como en feria, muchas veces experimentan reveses, traiciones, pérdidas financieras, situaciones de todo tipo. Pero si no se quejan, si sufren con resignación cristiana los más grandes dolores y solo piden a Dios sobrellevarlos sin quejarse, pues son personas que tienen nobles e innatos sentimientos y son personas muy valiosas, porque saben lo que están de manera inconsciente, de manera interna. Saben que quien da, sirve a la luz no siempre es recíprocamente
compensado por lo material, por los aplausos. El mismo maestro decía que aquellos que reciben honores, aplausos, compensaciones monetarias ya se les pagó en esta vida, que no esperen recibir ningún bien espiritual en la siguiente. También dice aquí, por el contrario, podemos considerar expiaciones las aflicciones que provocan quejas e impulsan al hombre a rebelarse contra Dios. Esas expiaciones son lo opuesto de aquellos seres de luz que vienen a servir. Personas que tienen que expiar errores, compensar pecados, omisiones, daños causados, y que por justicia y por ley deben de vivir esas expiaciones y aflicciones, pero ellos no aceptan eso. Se quejan, blasfeman, se rebelan contra Dios, no les interesa reparar, no les interesa considerar que pueda haber un bien en esas situaciones de aflicción para ellos. Ahora bien, el sufrimiento que no provoca quejas, sin duda puede ser una expiación. Por ejemplo, las personas que resignadamente, sea de la religión que sea, se mantienen, siguen avanzando, siguen esforzándose, viviendo su vida aún con sufrimiento, pero no se quejan, puede ser una expiación, pero está bien llevada. Es un buen sufrir, aunque suene bastante extraño para algunos que sufren o que podamos sufrir. Pero eso indica que la persona ha elegido voluntariamente esa experiencia, esa expiación, y no le ha sido impuesta del todo. Ella o él lo aceptó de alguna forma a nivel interno. Entonces, su proceso va en camino, tiene firme resolución y esto también es un signo de progreso. Me recuerdo que mi padre me decía que mi abuela pasó una experiencia muy fuerte por la diabetes, todo ello, pero era una persona muy religiosa y nunca se quejó del sufrimiento y de la enfermedad, de todo ello. Y trascendió esta vida con esa fe que nadie se la pudo quitar, ni aun los sufrimientos atroces que vivió. Y eso es un signo de progreso, aunque muchos no lo entiendan. Los espíritus solo pueden aspirar a la perfecta felicidad cuando son puros. Toda mancha les impide el ingreso en los mundos dichosos. Las pruebas de la vida contribuyen a su adelanto cuando se sobrellevan bien, muy importante. En calidad de expiaciones, borran las faltas y purifican. Son como el remedio que limpia las llagas y cura al enfermo. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. Fíjense, qué bonito. Por consiguiente, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y debería alegrarse de que pronto estará curado. Es el concepto de la buena nueva, de las bienaventuranzas del Maestro Jesús. Bienaventurados los que sufren, porque serán felices, porque serán alegres, por los que lloran, por los que se lamentan, porque vendrá la compensación en el bien. Entonces, el que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar y alegrarse de que sobrellevando bien esa experiencia, bendiciendo el bien dentro de ese aparente mal, tratando de dar buena cara ante la vida y las circunstancias, pronto estará curado y será libre de haber pagado esa deuda. Depende de él, por medio de su resignación, hacer que ese sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario tendrá que volver a empezar el camino que ya llevaba. Algo que queda muy claro en esta enseñanza, en esta doctrina, es que obviamente tenemos que buscar curarnos, usar los recursos médicos, usar lo que esté a nuestro alcance. Pero muchas veces ni aún con eso podemos curar, por ejemplo, un síndrome de Down, un autismo, una situación de deformidad de nacimiento, un accidente donde nos dejan varados, pérdida de la vista, un infortunio económico, una traición, una pérdida familiar, etcétera. Entonces tenemos que aprender a tener una visión diferente acerca de las leyes que operan en la vida. Y aquí terminaríamos esto, pasaríamos al olvido del pasado para la próxima sesión.
Les invito a estudiar la página 116, Olvido del pasado. Voy a permitirme rápidamente presentarles otro material. Por favor, si me lo permiten. Es una invitación. Espero que lo puedan ver. Ok, creo que sí lo ven. Busqué cuál es la diferencia entre expiación y prueba en una página web. Es acardec.com. Los invito a explorar esta página. ¿Cuál es la diferencia entre prueba y expiación? Acardec en minúscula, yo aquí lo salió en mayúscula, pero es acardec.com. ¿Y cuál es la diferencia entre prueba y expiación? Aquí busqué en search, en búsqueda, le puse expiación y prueba. Y me apareció lo siguiente. Está bonito esto. Está posteado el 1 de marzo de 2024. Me voy a ir rápido porque ya está terminando el tiempo. Disculpen. Enseña el espiritismo que los espíritus no ocupan perpetuamente la misma categoría y que todos se mejoran pasando por los diferentes grados de la jerarquía espírita. Esa mejora se efectúa por medio de la reencarnación, de la encarnación. La vida material es una prueba que les cumple sufrir repetidamente hasta que hayan alcanzado la absoluta perfección moral. Pruebas son así, pruebas, oportunidades de adquisición de experiencia, dificultades que nada tienen que ver con equívocos o errores cometidos en el pasado. Una prueba puede ser la riqueza, la belleza, la vida fácil, tanto como la pobreza también. La fealdad o la vida difícil también son pruebas. Alguna persona puede elegir venir en la pobreza y luego de aquí se arrepiente. O estar feíto para no llamar la atención y para evitar situaciones de conflicto y situaciones de enredos que no quiere. Y eso es una prueba. Alguien decide tener una estatura bajita para no llamar la atención, pero también eso puede ser una prueba si no la ve por el lado positivo. Expiación transcurre de faltas cometidas por el espíritu. O sea, la expiación es una reparación, es un pagar una deuda. Según la cuestión 998 del Libro de los Espíritus, la expiación se cumple durante la existencia corporal mediante las pruebas a que el espíritu se haya sometido, y en la vida espiritual por los sufrimientos morales inherentes al estado de inferioridad del espíritu. Así pues, así es que el mal rico por expiación, podrá venir a tener que pedir limosna y se verá sometido a todas las privaciones oriundas de la miseria. Por ejemplo, como expiación para el orgulloso, con todas las humillaciones, vendrá y le llegarán. El que abusa de su autoridad y trata con desprecio y dureza a sus subordinados, se verá forzado a obedecer a un superior más rígido de lo que él fue o lo fue. En la cuestión 262, o sea, en la pregunta 262 del Libro de los Espíritus, podemos encontrar que dice que los inmortales informan que Dios jamás apresura la expiación. O sea, Dios no se complace en la expiación y solo la impone al espíritu, que por su inferioridad o mala voluntad no se muestra apto a comprender lo que le sería más útil, y cuando tal existencia sirve para su purificación y progreso. Es Joao Cabral. Este material se los voy a mandar. Digo, el tiempo no me permite revisarlo con cuidado y esto va a ser una tarea para todos ustedes. Es una invitación. Aquí pueden encontrar muchísima información. Se llama la webblog Espírita de Mari. Está muy padre, está muy bonita y tiene mucho material. Explica muchísimas cosas y tiene, creo que, una biblioteca digital tremendamente grande. Entonces, que por información no paramos. Este material se los envío y bueno, yo creo que aquí vamos a detenernos. Digo, hay normalmente tiempo para platicar, esa sería la idea, pero también tenemos un programa que a las 8 va a empezar y por respeto a ese programa vamos a tratar de cerrar con tiempo. Si hubiera alguien que quiera comentar para no cerrar de tajo, porque también tenemos que hacer una pequeña oración de cierre, pero agradecerles a todos su tiempo. Si tienen oportunidad, revean el material. Se les manda el material ahorita anexo, el adicional. Y también para las preguntas lo vamos a ver ya con profundidad en comunidades fraternas.
en la reunión de los jueves a las 8 se revisa todo el material, tanto del sábado, del martes, de las sesiones de la semana, se revisan en comunidades fraternas para ahondar un poco más. Pero si alguien quiere comentar o compartir algo, por favor, adelante. Bienvenida, compañeros de Tamaulipas. Armando, Zaida, gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos? ¿Alguien? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? La dejamos de tarea. Bueno, a ver, Sí, Jorge, o sea que debemos de ser resignados, dices tú. yo lo que... Este, Sí, ajá. Ay, perdón. Sí, dices que debemos de ser resignados. Por 80 años nos tocó sufrir al PRI y ahorita ya pues gracias a Dios, ya llegó López Obrador y bla, 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 somos felices y lo que este... sea. Debíamos de ser resignados al PRIAN. A ver, Jorge, Ahorita estamos, pues estamos surgiendo, ¿no? Como nación, Jorge, como nación soberana. quiero... Estamos, peleando contra, fuerzas externas, ¿no? Bueno, Estamos peleando contra, pues sí, todo Estados Unidos y todos los que quieren humillarnos. Entonces, ¿debemos de ser resignados en ese sentido? ¿O cómo? me ¿No te dejas, entendí? me dejas Sí, contestar. bueno, La sí. resignación tiene que ver con el concepto moral del propio individuo. Esto Ajá, es a nivel personal. El propio ajá, individuo tiene que tener la capacidad de conocerse a sí mismo y valorar tanto lo que está viviendo en positivo como en negativo, porque en ambos polos siempre hay un beneficio y un servicio. También quiero compartirte y comentarte que en el terreno político, por ejemplo, los cambios de los planetas, de los países, se dan por sí, sus habitantes. Esta experiencia que tú has vivido en el país, al igual que yo, fue acortada precisamente por espíritus que han venido al país y que con su vibración han acelerado los procesos de cambio, tanto en el ajá, país como en todo el planeta. Entonces, como dicen por ahí, no hay mal que dure 100 años, y lo cierto es de que los procesos están regidos por las leyes universales. Hay la ley de afinidad, que lo afín jala lo afín, los pueblos dormidos tienen que despertar y el mal sirve para reforzar el bien. Entonces, ese sería mi comentario, por favor. ajá. Gracias. Bueno, ok. Gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere compartir o comentar al respecto de la instrucción de hoy? El tema lo podemos desarrollar en otro espacio, en otro foro, pero bueno, lo importante es enfocarnos a lo que nos llama la instrucción. Y les agradezco mucho. Pues muy bien, vamos a cerrar entonces, porque hay otra invitación para otro estudio a las 8. Entonces me voy a permitir hacer una breve oración y aquí cerramos y como quiera el material se los comparto. Les agradezco a todos. Vamos a cerrar. Bueno, vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Nos centramos en nuestro corazón. Aquietamos nuestro vehículo mental y el emocional. Agradecemos a la fuente, a la divinidad, al Padre Universal, a nuestros mentores y guías espirituales que nos hayan traído esta enseñanza. Aquellos que quieran profundizar más en el concepto correcto de la resignación están invitados a profundizarlo y a estudiarlo. Agradecemos a los espíritus guías la oportunidad de proteger este ambiente y de traernos esta luz para aquellos que podamos ver y podamos escuchar. Que seamos canales de la bondad, de la justicia y del amor divino para que progresemos todos como espíritus y ayudemos a la evolución de este planeta. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias. Muy bien. Bueno, pues agradecemos a todos, que pasen excelente tarde y nos vemos para la próxima sesión. Gracias a todos. Adiós.